Y como este es un gobierno que no está dispuesto a devaluar, lo más probable es que lo que veamos es un super cepazo, un cepo atómico en los próximos días empiece a regir en Argentina. Salvo que el gobierno, finalmente la tercera puerta, la tercera alternativa, es que haya un cambio en el Ministerio de Economía, que vuele el ministro de Economía, que venga un ministro de Economía tal vez un poco más ortodoxo, dispuesto a hacer una devaluación para corregir los problemas que tiene hoy el Banco Central. El balance del Banco Central está completamente roto. Se votó hace minutos nada más, alivio fiscal por unanimidad, se aprobó este proyecto de ley que va a pasar al Senado. Acá tenemos al diputado de la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz. ¿Cómo se llegó a la unanimidad? Bueno, Diego, esencialmente el oficialismo aceptó todas las propuestas de modificación que le hicimos, o prácticamente todas las propuestas de modificación que le hizo la oposición. Esencialmente, ¿qué pedía la oposición? Número uno, reducir la discriminación que tienen los trabajadores autónomos. Vos sabés que hay una deducción más grande si vos estás en relación de dependencia que si sos un autónomo en el impuesto a las ganancias. Bueno, queríamos eliminarla del todo, logramos reducirla a la mitad, a esa diferencia. O sea, le va a bajar mucho el impuesto a los trabajadores autónomos y luego a los monotributistas. Nosotros teníamos un principio: ningún trabajador que factura menos que la canasta básica de la línea de la pobreza tiene que pagar un impuesto, porque si no el Estado es el que está generando la pobreza. Y conseguimos eso, conseguimos que las primeras tres categorías, A, B y C, aumenten 60%, conseguimos aprobar el proyecto que habíamos mandado hace un par de semanas, en el sentido de que la revisión se hiciera semestral, o sea que el ajuste se hiciera ahora y no haya que esperar hasta fin de año, y conseguimos, como te decía, la eliminación del impuesto, del componente impositivo del monotributo, para todos los trabajadores que están en las categorías que facturan menos que la canasta básica, o sea, la A y la B. Martín, ¿nos puede hacer un balance o su mirada sobre lo que pasó en los últimos días? Primero con la corrida en pesos y ahora con la corrida en dólares. Bueno, es que es la misma corrida, porque es como una inundación. ¿Viste cuando en las inundaciones de la provincia de Buenos Aires un productor hacía un canal para que el agua se vaya al campo de al lado? Sí. Esto pasa lo mismo. Vos tenés una inundación de pesos en la economía. La inundación de pesos en la economía el gobierno la tenía atrapada en unos bonos que ajustaban por inflación. El mercado hace unos días empezó a desconfiar de que el gobierno efectivamente cumpliera con el compromiso sobre esos bonos, que pagara esos bonos, y entonces al desconfiar de que pagara esos bonos, prefirió salirse de esos bonos y quedarse en otros activos, entre ellos el dólar. Entonces, parte de la montaña de pesos que está dando vueltas en la Argentina, que emitió el gobierno emitió, Eduardo, 4 billones de pesos en los últimos 2 años. Es una enormidad, 4 billones con B larga, sí, con 12 ceros. Parte de esa montaña de pesos que emitió el gobierno estaba rebalsando por todos lados, hoy está rebalsando, hoy se fue desde los activos en pesos que tenía el que le ofrecía el Tesoro hacia el dólar, y es esencialmente lo que está pasando. Por eso se cayeron los bonos en pesos y por eso subió el precio del dólar. ¿Le da la sensación, diputado, que estamos en una corrida inflacionaria, en una inflación galopante? No, eso ya no es una sensación, es un dato, Eduardo. El dato de inflación que se conoció ayer, 5,1%. Si vos tenés todos los meses 5,1%, tenés 81,6% en el año. Y todavía no había aumentado el dólar. Recién ahora se está disparando el dólar, y todos sabemos que cuando se acelera el tipo de cambio, en general se acelera la caída en la demanda de dinero, y por lo tanto es probable que la inflación se acelere en los próximos meses. Entonces, la verdad que ya estamos coqueteando con una inflación de 3 dígitos en Argentina. Eso es un dato de la realidad. No es una percepción, es lo que está pasando. Hoy el riesgo el panorama que tiene el gobierno es entre todos posibilidades malas. Tiene que elegir entre 3 puertas, digamos, ¿no? Una de las puertas es que lo que el mercado cree, que el gobierno va a reestructurar la deuda en pesos. Otra de las puertas es que el gobierno ponga un cepo súper duro. Vos me vas a decir, pero ya hay un cepo duro, más duro, que no le den $1 a nadie, ni siquiera a los importadores. Le van a empezar a limitar los dólares a los importadores que los usan para producir en Argentina. Eso es recesión pura. Eso va a empezar a pasar casi con seguridad. Bueno, es que el gobierno hoy elige entre eso y una devaluación. Y como este es un gobierno que no está dispuesto a devaluar, lo más probable es que lo que veamos es un super cepazo, un cepo atómico en los próximos días empiece a regir en Argentina. Salvo que el gobierno, finalmente la tercera puerta, la tercera alternativa, es que haya un cambio en el Ministerio de Economía, que vuele el ministro de Economía, que venga un ministro de Economía
tal vez un poco más ortodoxo, dispuesto a hacer una devaluación para corregir los problemas que tiene hoy el Banco Central. El balance del Banco Central está completamente roto, eso es lo que está percibiendo un poco el mercado y probablemente no lo vaya a corregir Guzmán, pero tal vez por decirte un ejemplo, un Redrado o un ministro de Economía un poco más ortodoxo esté dispuesto a hacer esa corrección.